Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 6 minutos en la capital de la República de Chile, Santiago de Chile, damos inicio al capítulo de hoy de Sin Restricciones, el programa del debate, de la conversación, de la actualidad de la radio hoy. Hoy, 28 de julio del año 2020. Mi nombre es Luis Miguel Ratamales y como siempre me está acompañando mi amigo Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Luis Miguel, como siempre, gracias por la invitación a comentar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura en Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy, ya, para esos temas. Como siempre, bien, pues acá estamos en cuarentenado, ya perdí la cuenta, pero súper bien, ¿ya? Así que preparados porque, como siempre, la moneda nos hace la pauta del programa, ¿no? Y hoy día se portó bien, pues hoy día se portaron bien porque nos dieron harto tema. No hay que juntarse, ¿no es verdad? No, y gracias a eso tenemos una muy agradable sorpresa. Pero antes de ir a la sorpresa, quiero saludar a nuestro amigo de siempre también, don Miguel Espinosa y los controles, Carlanga. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Miguel Ignacio por los amigos, pues, ¿eh? Don Miguel. Miguel Ignacio. Claro, Bien, Miguel. Claro. ¿Cómo te ha ido? Y arriba Miguel Ignacio. Claro. Para abajo Miguel. ¿Todo bien, Oiga, Miguel, dígame. le quería comentar que gustó mucho su comentario la semana pasada. Se lo comento para que. ¿Qué comentario? Cuando contó la historia del perro, el mejor amigo del hombre. Muy bueno. Fue muy emotivo. Sí. Escuché varios comentarios muy positivos. Dijeron, oye, súper entretenida, buena, etcétera. Así que vamos a seguir interactuando así, ¿eh? Esa es la idea. Y vamos con la sorpresa entonces. Gracias a lo que dijo Jorge, gracias a la moneda que siempre nos hace la pauta, la presidencia de la República, que siempre nos está ayudando con eso, cuando no tenemos mucho que hablar o cuando ya el COVID ya está muy repetitivo y ya no nos quedan muchos temas, aparece Sebastián Piñera y nos dice, chiquillos, hablen de esto. Y gracias a eso, al cambio de gabinete, al 10% que se aprobó, a esa como promulgación de la ley que se hizo ahí entre gallo y medianoche para no mostrarlo, después la ley que promulgaron el domingo, que ya había sido promulgada días antes, y todas esas cuestiones medias chaplintinescas, decidimos hacer el programa hoy día, comentarle el cambio de gabinete también, y para eso aceptó la invitación Lili Zúñiga, un personaje muy polémico hace algunos años, más que polémico, estuviste ahí a la palestra, ex encargada, yo dije encargada de prensa, perdóname, ex jefa de prensa de la Unión Demócrata Independiente y que se hizo muy conocida a raíz de las boletas. Lili, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasaron? Sí, hace unos años me lancé a la palestra por una ayuda. Claro, bueno, y eso te quería, partamos de eso, digamos, partió todo esto, te hiciste conocida, tristemente célebre, porque hubo una carga emocional muy importante, me imagino también que familiar, ¿no es cierto? Tú lo explicas en unas entrevistas, laboral también, o sea, te metiste contra los poderosos y los poderosos te pasaron la cuenta. Tal cual. Y eso aquí en este programa... Y por lo mismo, sí, fue un camino difícil, complicado, nada que decir. No sé si no tuve a lo mejor si hubiese sido realmente meditado, como muchos dicen, o preparado, como también se dijo, no hubiese tenido claramente el final que tuve, que para ser bien honesta, dicen que hay que tocar la oscuridad para ver la luz, y yo creo que tenía que pasar por la UDI, así que ya pasaron esos malos tiempos, esos malos momentos, y nada, y me quedo feliz con la idea de que tuve la oportunidad de poder destapar la olla. Lamento no haber podido aportar más, porque la justicia en Chile no me lo permitió, pero y siento ahí sí lo voy a reconocer siempre, yo siento que siento que mi país me debe algo muy importante y que es justicia. Mira qué interesante. Yo puse todos los papeles para que lo investigaran y nadie hizo nada. Eso. Bueno, es lo mismo que hemos estado conversando estas últimas semanas también con el caso de Antonia, con el caso de otras mujeres también que no han recibido justicia y que, bueno, no solamente mujeres tampoco, Lili, personas, o sea, llevamos una historia en Chile, lo hemos conversado aquí muchas veces en este programa, donde la justicia sabemos que es, desgraciadamente, para unos pocos, para los que tienen el poder. Antes de seguir conversando contigo, Lili, quiero que Miguel, por favor, me diga cuál es el WhatsApp donde la gente puede escribirnos, hacer preguntas, comentarios, por favor.
El WhatsApp es el +569-8728-9606. Lo vamos a repetir, el +569-8728-9606. Perfecto, ya saben muchachos, muchachas, amigas, amigos, auditoras, auditores, pueden escribirnos a ese WhatsApp 569-8728-9606 para hacer preguntas, comentar. Hoy día el tema definitivamente va a ser el cambio de gobierno, pero antes de eso quiero también preguntarle habló de las tinieblas, Lilia, usó una palabra bien de la oscuridad, dijo, pero son tinieblas. O como también dicen, hay que tocar el fondo para darse el impulso nuevamente y volver a surgir, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cómo es a ver, cómo llegas tú? ¿Tú eres periodista? ¿Y cómo llegas a trabajar a la UDI? Mi historia fue súper circunstancial. Yo, la verdad, entré a Chilevisión. Yo trabajaba en Chilevisión, me titulé en 2003. Entré al documental Septiembre, imagínate, justo ese año, el 2003, se cumplían los 30 años del golpe. Y yo estaba en un equipo disfrutando al máximo de aprender la producción en ese momento de un documental. Imagínate lo que significaba para mí saliendo recién de la universidad. Y en eso me fue tan bien en esa pega que tuve buenos entrevistados y me pasaron o me compartieron, digamos, con otro programa en ese momento emblema que era El Termómetro. Y yo pasé a ser la productora periodística del programa, justo cuando Iván Núñez asume la conducción de Termómetro. Sí, porque antes estaba el otro. Antes estaba el otro señor, un señor mayor que hacía el termómetro, sí. que era un meteorólogo. No, un historiador. Un historiador. Sí, sí. Que hace el programa en la Cámara o en el Congreso. Se me fue el nombre. Pero yo estaba en ese año. En ese momento yo conocí, dentro de mis despistados, estaba Salaquet. Salaquet llegó, lo invité, qué sé yo, en 3 oportunidades el panel. Recordemos que en esos años también se hablaba mucho de la farandulización de la política. Entonces tú tenías a Trivel y a Salaquet, que eran personajes bastante mediáticos y que empezaron a ir a los programas nocturnos, como que ya la política salió de esa esfera más elitista de los programas exclusivamente de política. Y más en ese momento, más seria, exactamente. ¿Salaquet era alcalde de Santiago en esa época? No, era alcalde de la Florida. De la Florida, ok. Y en ese momento lo conozco, me pide referencias de una periodista, yo en ese momento no conocía a nadie más, le hablé de alguna y me ofrece a mí, a la tercera oportunidad que nos encontramos, la pega. La verdad, yo estaba media quemada con la tele, porque la tele igual es un mundillo, no es menor. Y quise ir a experimentar lo que era esto, que saber lo que significaba trabajar en un municipio. Yo decía, ¿qué será? Me sonaba como un desafío, la verdad. Y para hacer el cuento muy corto, hice un buen trabajo, hablando en este contexto, digamos. Por eso te hablaba de la farandulización de la política, porque yo hice o fui bien evaluada, digamos, en esta lógica de construir personajes. Finalmente era eso, era gestionar medios. Hay gente que lo ha tomado a mal esto, pero es lo que existe en todos los partidos. Todos los encargados de prensa nos preocupamos de posicionar a nuestros personajes. Y en ese caso, al parecer lo hice bien desde su línea, digamos, y me pide que me sume a la campaña de un amigo de él. Perdón, primero participé en su campaña en 2004, de la reelección de alcalde de la Florida, y gana. Y después de eso, él me dice que, bueno, hay un amigo que va a una elección de senador, en ese momento era Santiago Oriente, y Pablo Longueira era el candidato. Yo le dije en ese minuto, yo era una cabra chica de 23 años, 24 años, y yo le dije, o sea, para mí es como un monstruo político. Y yo decía, no, nada que ver, yo no cacho de política, no tengo idea. No, me dice, tú sabes más de política de lo que crees. Y dije, ¿qué? Tenéis que hacer lo mismo que acá, Lili, pero en una campaña más grande. Chuta, ya conocí a Pablo, la verdad que él, personalmente, yo me llevé muchas sorpresas en pleno proceso mío, en este post de ¿Positivas? No, negativas, eso es lo triste. Por eso creo que había que pasar por esa parte para darse cuenta de a quién uno, no sé, conceptualizaba en su vida. Yo cometí ese gran error. Yo mezclé mucho mi vida personal con mi vida laboral, y yo creo que por esto mismo que te graficaba hace unos minutos atrás, éramos muy pocos los que trabajábamos en esa casona, y era inevitable generar lazos
más amistosos, emocionales, me refiero. Entonces, en ese sentido... ¿La casona de Suecia? En la casona de Suecia, sí. Había sin fin de pero por eso te decía, era como inevitable poder compartir mucho más a fondo con tus compañeros de trabajo, ¿cachai? Que en una empresa más grande o qué sé yo. Y bueno, con Longueira parto mi carrera política, por decirlo así, y como él gana la senatorial, la UDI decide hacer una reestructuración comunicacional y sacan a las 2 chicas que tenían ahí y me invitan a mí a ser parte de este equipo. Por este resultado, que era evidente, ya como que se hacía, ya tenía como el conocimiento como para poder irme según ellos, y yo, habiendo tenido una muy buena experiencia en ese momento con Longueira, yo dije, no, sí, genial, esto me está representando, me movía, yo dije, bien, me voy, sí, estos gallos, bacán, pucha, yo salía con la familia Longueira, recorría las poblaciones, era una pega súper bonita, ¿cachai? Y una pega que a mí me empezó a despertar. Yo entiendo perfectamente que muchos me pueden tildar de pava, de tonto, da lo mismo. Yo en ese momento sentí la conquista de la palabra y la creí, pero Lili, no fue hasta que llegué a la UDI. Quizás si fuiste pava o no, o sea, yo quiero mencionar ahí también, me pongo en tu lugar, se te acaba la pega, porque ya se había elegido el senador, ¿no es cierto? Tenías que entrar yo volví a la pega. No, si yo tenía mi pega asegurada con Pablo Salaquet. ¿En la municipalidad? Sí, si yo nunca me quedé sin trabajo. Te prometo que ni siquiera era por eso. Es más, a mí Longueira me pide que yo me vaya como jefa de prensa de él, como senador. Y yo había hecho un compromiso con Salaquet. Y Salaquet me dijo, usted vuelve conmigo. Y yo volví con él a la Florida. Claro, ¿En esa época estaba concejal la Cecilia Pérez? Cecilia Pérez, yo por eso conozco a tantos de los personajes que se han vuelto por ahí y los conocí de potrillos, como dice la canción. Oye, una observadora privilegiada. Bueno, y después de esto entonces te metiste a la UDI y ya te un poco convencida, no te culpo de eso porque Longueira es un personaje que hasta a mí me merecía un gran respeto. Hasta a mí digo yo porque soy totalmente el antípoda de él, pero merecía un gran respeto porque lo consideraba una persona sincera, honesta, genuina. Entonces, a lo mejor también soy igual de pavo. Pero mi amigo Jorge siempre me critica eso porque mi amigo Jorge en ese aspecto es menos. Es más incrédulo. Sí, él es más. ¿Querías así, Jorge? No, quería preguntarle a ella, cuando dices que te metiste a la UDI, ¿te refieres a que a trabajar o militante de número? Yo me metí a la UDI a trabajar. Yo hasta ese momento no había firmado ni un papel. Eso es para que les quede claro a nuestros amigos auditores que hay un equipo grande escuchando en estos minutos, incluso en el extranjero, ¿no es cierto, Luis Miguel? Y para que les quede claro, o sea, tú estabas trabajando para la UDI, pero no eras militante del partido. Hasta ese momento. Ojo, pero fuiste militante. Sí. Ahí después yo firmo la militancia, cuando, me acuerdo el momento en que yo hago como el nexo con el partido. Al principio yo tuve muchos problemas con el secretario general, que en ese momento era Darío Paya. Darío Paya, mire quién es. Un vecino nuestro. Un tema súper distinto al que yo había tenido con mis anteriores jefes. O sea, mi relación laboral con Longueira, con Salaquet, insisto, siempre hablando por la pregunta tuya, siempre había sido sumamente agradable, en un plano súper respetuoso, mucha pega, pero entendiendo quién eran los personajes. Exacto. Pero cuando llego a la UDI, yo entendía que el mono seguía igual, pero los personajes eran totalmente distintos a lo que yo había conocido, sumado a que no entendía nada, porque el hermetismo era tremendo, había mucho secretismo, mucha pelea interna y un pájaro nuevo, no venía de ser la sobrina de o del Instituto Libertad y Desarrollo o de la Fundación Jaime Guzmán. Yo era un pájaro ahí cachando huevos que tenía que armar una oficina de comunicaciones y me encuentro con un personaje pero absolutamente, como alguien dijo por ahí alguna vez, Paya tenía una inteligencia muy especial y que era como un laberinto, porque no entendía por dónde salía la idea final. O sea, era atroz. Tú no podías dialogar con él. Muy maltrato, mucha prepotencia, mucha molestia, mucha rivalidad. Yo llegué a una directiva que había sido puesta, ojo, donde Larraín era una parte y Paya era como el niño símbolo de Jovino.
Y estos dos, este secretario general y este presidente, no se llevaban. Yo Entonces, Ay, o sea, me vas a decir tú Perdón. que entre Enal Larraín, el actual ministro de Justicia, y Jovino Novoa, dos grandes próceres, fundadores, discípulos de Jaime Guzmán, ¿no se llevaban? no. Mira. Yo, mira, Lili, yo estuve leyendo algo, algo de tu libro en las redes, ¿ya? Cuando Luis Miguel me contó, me dijo, infórmate, y me pareció justo que leí, parece la misma parte que tú estás señalando, ¿ya? Y me acordé de una expresión que hablaba ahí de los pungueiras. Los Sí. seguidores de Longueira eran los denominados pungueiras, ¿ya? Y los otros eran como los aristocráticos, no sé, otra Tal onda. cual, los Claro, como tú iluminados. señalaste, como no venía de la Fundación Jaime Guzmán, sino que venía de apoyar a Longueira, entonces el tiro te clasificaron, pues. Exactamente. Bueno, claro, yo venía con él, bueno, y a raíz de lo mismo también, bueno, una serie de conflictos que se generaron con este secretario general que no tenía mucha... ¿Pero quién te selecciona, Lili? ¿Perdón? ¿Quién te selecciona para el puesto? El mismo Darío Paya. Pese a que eres pungueira. Pese que lo que pasa es que, ojo, porque aquí tenemos seguidores, hay que entender bien que estamos hablando, lo voy a decir súper descarnadamente, pero estamos hablando aquí de intereses. Aquí, por muy mal que tú te lleves con el Máximo, si el Máximo mañana te va a rentabilizar X, o sea, yo me pongo en su línea, ¿cachai? Entonces, acá, por más que haya habido conflicto o él tiraba para Jovino y no para Longueira, él había sido parte de la lista de Pablo Longueira, me refiero a Darío Paya. Entonces, sí, había una relación ahí, pero su línea de pensamiento, su forma de llevar el partido, era absolutamente en la línea de Jovino Novoa. No tenía nada que ver con Pablo Longueira. Ahí eran absolutamente caminos distintos. Lili, ¿y estos puestos son pagados? ¿El de secretario general? Por ejemplo. No, esas son a honores. ¿Y el presidente de un partido también es a honores? No, yo o sea, ¿esta gente de qué vive? Tienen que ser ricos, entonces. La política ya nuevamente está capturada por el poderoso. Oligarquía. No me invitar más por Luis. Viste que yo llevé todos los papeles ahí a Norambuena, Gajardo en su minuto. Me dieron las firmas, recibieron los informes que eran absolutamente falsos. Delante mío los mismos fiscales decían, pero ¿cómo? Si estos no son iguales, y estos son míos y estos no. Y tenían mi firma. Hay un sinfín de cosas. Por eso yo te digo, yo pude destapar una parte, pero a mí me encantaría, como alguna vez lo dijo una niña que a mí malamente en ese momento más me aleonó, digamos, por creer que podía lograr algo más. Me entiendo que era la jefa de gabinete de Dávalo. Ella escribe una columna y dice que salgan las Lili. Claro, porque yo era como en palabras triviales, era la hocicona en el momento. O sea, abramos las ollas y mostremos realmente dónde se están yendo los impuestos, dónde está la plata de cada uno de los que producimos literalmente en este país. Y es brutalmente dramático ver que hay de todo, hay mucha mano negra, por decirlo así. O sea, por eso decía adelante que yo siento la deuda de la justicia, y peor aún, cuando vi que nuestro ministro de Justicia era el señor Hernán Larraín, un caballero que para qué decir, o sea, de justicia, él tiene su propia justicia con su sobrino, y tenemos un sinfín bueno, ahí nos puede ayudar. Sin ir más lejos, es el defensor del tío permanente. O sea, él defendía, los que tenemos buena memoria, bueno, nosotros somos mucho más viejos que tú, nosotros sí vivimos la dictadura. Esto es bebida, no es vino. No, está bien, aquí yo también tengo agua. Estamos esperando a Jacqueline Van Rieselberg después, si no te preocupes. Estamos esperando que llegue algún auspiciador que sea una marca de cerveza, una cosa así, para tomar cerveza. De otra forma, nosotros no bebemos delante del público. Nuestro público. No, lo que te decíamos, nosotros con Jorge siempre comentamos, le hacemos nos encargamos de recordar la historia de estos funestos personajes. O sea, Darío Paya, por ejemplo, es una persona que tiene un apellido mapuche y que reniega de su origen mapuche y se lo cambia. O sea, eso te puede definir. Eso fue parte de lo que abrí la boca, porque me parecía insólito. O sea, un hombre que anda por la vida hablando de lo social, de la ayuda, de la igualdad, de que no existe, no sé, estas diferencias de clase, han habido siempre.
O sea, y qué mejor que un hombre que reniega de su apellido. O sea, Claro. De sus orígenes ancestrales, claro. exactamente. Te Sí, decíamos, nos encargábamos de saber lo que había hecho Hernán Larraín, profesor de la con Universidad Colonia de Católica, Dignidad. la Escuela de Derecho, también la Escuela de Dignidad, Jorge Guzmán también. No nos vamos a alegrar por su asesinato, por su crimen, ni bajo ningún punto, pero también hizo muchas cosas muy turbias Jaime Guzmán, como todos los políticos, ¿eh? Que en el fondo aquí a lo que llegamos siempre es que finalmente es el poder, y el poder que se reparte entre ellos. Tal cual. Jorge. Es que yo quería decirle a Lili que ella nos contara así como en un minutito así, a nuestros amigos auditores, ya al final que el tema de tu libro, pues, ¿no es cierto? Cuando tú cuentas ahí lo de las boletas, ¿no es cierto? Y te dejan todos solas, ¿no es cierto? Literal. Porque claro, literalmente, o sea, Literal. como para arreglar, porque Luis Miguel, yo, muchos de nuestros amigos saben la historia, hemos leído, incluso yo, como digo, te vi en las redes, estuve leyendo acerca del texto, pero muchos no saben, muchos deben pensar, bueno, ¿y cuál es el problema de esta señorita? Está en la UDI, ¿qué le pasó? Mira, yo me fui ¿Y el qué pasó? 2014. Yo me fui el 2014, como te dije, al principio yo partí como no militante, simplemente una funcionaria, y después me fui involucrando mucho más. Me gustó la idea de poder pelear esa interna de los Pungueira, como recordabas tú. Era un proyecto bonito, era una idea para mí más cercana a lo que se suponía debía trabajar un partido social, político. claro. Por supuesto, más allá del apellido o nombre que tenga, yo creo que cualquier partido político, esa es su misión principal. Entonces, había un grupo que soñaba con eso. Yo recuerdo en el libro como a Juan Lobos, por ejemplo, que a lo mejor Al fallecido Juan Lobos. ¿Ah? El fallecido Juan Lobos. El fallecido Juan Lobos. El de las Pampas. Ese mismo, ¿cachai? Era un hombre increíble, pero iba totalmente contrario a las líneas. Me acuerdo perfecto cuando se discutió la pastilla el día después. Él era uno de los que andaban, todos lo retaban porque él decía, chuta, yo soy médico y yo estoy de acuerdo, entonces, ¿cómo lo hago? Era un hombre que incluso antes de morir estaba evaluando muy, muy profundamente el hecho de retirarse del partido, porque no lo representaba en sí, no quería seguir en este mundo de la política, digamos. Entonces sí había un grupo que podía ser minoritario, que tenía menos apoyo, que tenía menos poder, por decirlo así, y yo me empecé a meter mucho más. ¿Y qué mejor enganche te puedo dar que el mejor, y lo digo y ojalá lo escuche, la persona más cercana que yo tuve en ese partido fue el secretario general, que hoy es el ministro del Interior, el señor Víctor Pérez Varela. Ese señor... Y a eso queríamos llegar. Justamente. Él fue una de las personas más cercanas que yo tuve en el partido. Yo trabajé la interna de Coloma y él para que salieran y ganaran, digamos, a esta otra ala que representaba a Kass, Belolio, Pepa Hoffman, Esquella y todos los iluminados, como se les decía. Y en la siguiente vez, ya Coloma no iba él y se enfrentaba a Silva. Pero lamentablemente, por un extraño suceso, que podemos también detallar, él se bajó de la lista, esto fue el 2014, y dice, yo no voy más, no compito más con Silva, y Silva ese mismo día me dice, ok, asumo yo, hágame una conferencia de prensa, y no me quiero poner ahora en el lugar de los coroneles, pero, o sea, de los ganadores, sino que yo detestaba a Silva con mi alma, y era una enemistad absolutamente declarada, por mis problemas con la Pepa, por mis problemas con todo ese sector que yo le decía a los alemanes. Yo les decía a los alemanes. Y una vez cuando intercambiando... ¿Por el colegio alemán? ¿Ah? ¿Le decía a los alemanes por qué? ¿Por el colegio alemán o por algo? No, porque ahí Kass era el que llevaba la batuta, digamos, como movía los hilos, él peleó, era demasiado, era un conflicto con pata, él es un conflicto en sí mismo. Entonces, para que la gente le quede claro, nos estamos refiriendo a Kass, el que ya no es de la UDI. José Antonio Kass, no, José Antonio que ahora quiere ser presidente de este país. El Bolsonaro chileno, claro. El Bolsonaro chileno, igual yo creo, sí. Entonces, bueno, en ese momento, el 2014, yo digo, bueno, acá se me acabó este cuento, ya no va a salir, claramente yo estaba quemada por este otro lado, no me representaba, y mis palabras fueron súper honestas con Silva y le anuncio mi renuncia. Primero hablé con Javier Macaya, después con Silva y me voy del partido. Silva la verdad es que no estaba muy feliz porque para él, con su egocentrismo, era terrible que yo, una negra tatuada, le dijera chao.
Pero Claro. yo fui honesta en decirle, pucha. Nadie yo siento que renuncia, yo los despido. Claro, Una cosa exactamente. No se pudo dar el gusto. Entonces, nada, yo ahí fui y le dije, yo creo que para ti tenés que tener una persona que tú puedas, de tu confianza y que te pueda ayudar en esta pega, porque la pega mía obviamente era de la mano del presidente y del secretario general en el área comunicacional. Entonces, ahí me voy con la mala idea, porque si uno no se manda una escoba, se manda varias, me hago socia de Gonzalo Cornejo, El alcalde de Recoleta. el Claro. alcalde de Recoleta. La esposa nació la Claudia. El caballero. Lili, O sea, fue no te peor entusiasmes, etapa. tenemos que ir a una pausa Dale. súper breve y vamos a seguir conversando de eso, pero después ya nos vamos a apurar y queremos conversar en realidad de lo que pasó hoy día, porque yo sé que tú tienes mucho que decir, mucho que opinar, como una mujer política que eres, como una mujer que estuvo dentro del poder, y queremos saber tu visión respecto de qué refleja este cambio de gabinete. ¿El último quizás de Piñera? No se sabe. No. Vamos a la pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque Sin Restricciones del día de hoy, 28 de julio del 2020, y conversando con Lili Zúñiga, que nos estaba contando de sus orígenes en la política al interior de la Unión Demócrata Independiente, el partido de la Casona, como le dice ella, la avenida Una de Suecia. la Casona de Suecia, claro. Y bueno, te dejamos cuando ya esto partió el 2012, fueron las boletas con Joaquín Novoa, ¿no es cierto? Esto se estaba por ahí por el 2014, creo, o el 2015 ya hace ebullición, y aparece tú rompiendo esquemas también en una mediática lanzamiento, me acuerdo en el Pasapoga, creo que era el Pasapoga, me han contado que era ese lugar, lanzando el libro, ¿ah? ¿Te suena? ¿Te suena? Pero ahí pusiste ya te Woody. fuiste. Claro, claro. ¿Cómo es? No dicen que van, pero fueron. Claro. Oye, pero ahí es que eso fue ya como la guinda de la torta, así como que te sentaste en las diferencias de la gente, rompiste esquemas y sin duda causó mucha molestia. Sí. Causaste mucho daño, ¿eh? ¿Es lo que tú esperabas o fue un efecto no controlado? Mira, es que yo soy una mujer muy arrebatada, yo soy súper apasionada y en ese momento, yo estuve 4 meses callada después de que declaré ante Arias. ¿Y por qué? Porque Isacor, que fue mi último cliente Isacor, sí. Diputado UDI. en mi agencia, UDI, el diputado de la UDI, que ayer dijo que no tenía idea que quería que la Pepa Hoffman privatizara Codelco y no estaba de acuerdo, Sí. no, le quitó el piso a la Pepa. Él fue mi último cliente. Es más, gracias a Isacor yo llego a Jaime Silva, el que fue mi abogado en todo el tema. Y él me dice, Lili, tú te tienes que quedar callada, ya declaraste, calladita, ahora ándate a tu casa, tranquila, porque así vas a mostrar tu decencia. Y yo tontamente... Decencia. ¿Cachai? Claro, porque en ese momento estaban hablando ellos de que yo, principalmente Guillermo Ramírez, que fue el que lamentablemente despertó la ira en ese momento en mí, porque él hablaba de mi estado. Yo no sabía en ese momento qué estado. Yo estaba en un estado de ira porque los desgraciados les había prestado 2 boletas y nadie me había dado ni una respuesta. O sea, le hice un favor y terminé yo tirada ahí dando la hora y no tenía idea, me tuve que enfrentar a un fiscal, después de eso fueron 100.000 fiscales, bueno. Entonces yo ahí digo, no, pasaron 4 meses, me acuerdo, que estuve callada. Después de escuchar tanto, hasta que escuché a Hernán Larraín en una cuña en Valparaíso diciendo, esta señorita o esta periodista, algo así es la cuña, como muy de manera muy despectiva, despertó ya la ira en mí y dije, se acabó la decencia y voy a hablar. Y se acabó, o sea, ya no había, yo, ¿sabes qué? Honestamente, a veces digo, debía haber tenido la tranquilidad y la pasividad para poder haber pensado bien el libro que finalmente envié. No me arrepiento de mi libro, pero sí me arrepiento de haber no evaluado de manera mucho más aterrizada, más tranquila, el contenido, porque ese libro tiene el 10% de lo que se podría haber lanzado. Por eso yo digo que, insisto en la cuña, hay una deuda
importante, pero no por mí como mujer, no por lo que yo personalmente pasé. Eso quiero dejarlo al lado. Eso es un tema personal. Mi denuncia aparte. Perdón. Claro. Lili, cuenta a nuestros amigos auditores de qué libro estamos hablando, para que lo busquen en internet ahí, para que se lea. Mi libro se llama Imputada, la historia de la negra tatuada en la UDI. Miguel, ¿puede colocar algunas fotos ahí, Miguel, por favor? Para que lo vean los auditores. La idea del libro, por eso tú hablabas del pasapogas. Yo elegí muchos emblemas en el sentido para mostrar y hacer gráfico, oye, esto es lo que realmente son, no lo que dicen. Claro. ¿Me explico? Esa era la idea, era de una manera sencilla, en un libro corto, de rápida lectura, poder llegar a la gente y decirle, señora, ¿cómo un diputado se va a preocupar de usted si tiene una familia de tercera edad viviendo en la casona atrás y uno quedó ciego porque nadie lo pudo apoyar con plata o con gestión para que él se operara o tuviese un tratamiento correcto? O sea, ¿quién más cercano que eso? Era como esas las formas de mostrar en los principios, que es lo que yo pongo, plasmo en el libro, decir, esto es lo que dicen, pero esto es lo que hacen. Porque ese doble estándar, Lili, yo creo que es el que más molesta en todos los políticos. Aquí sí, en toda la gama. Transversal. Claro, es transversal ese doble estándar que tienen los políticos. Pero yo creo que el peor es el político pechoño, ¿no es cierto? El político Puzdey que se golpea con el puño en el pecho. Yo conocí a uno, te lo mencioné en su momento, a uno que fue secretario general de la Secretaría Nacional de la Juventud en la dictadura, que fue diputado y ahora es senador, y que iba a ver a su secretaria al edificio donde yo vivía en Las Condes, las torres de Tomás Moro con Fleming, y pasaba, yo creo, más con la secretaria que con su familia. Y sin embargo, después estaba primero contra la ley de los hijos naturales, ¿te acuerdas? Cuando tanta oposición que hubo ahí. En los 90, sí. Estuvo en contra del divorcio, así igual que Alaman, que después se casó gracias a la ley de divorcio. También ha estado en contra de la pastilla el día después, ¿cachai? O sea, contra la promoción del condón en la campaña contra el SIDA, por ejemplo, ¿cachai? Entonces cuando uno dice, ¿cómo gente que es tan pechoña después tiene una doble vida tan clara, ¿cachai? O sea, como dicen, virtudes públicas, vicios privados. Eso es lo que molesta, eso es lo que incomoda. Uno, a ver, todos tenemos errores, todos somos realmente medio inconsecuentes, ¿cachai? Decimos una cosa, pero no una cosa tan grave, ¿cachai? O sea, no te desvíes tanto. Y ahí se da cuenta, porque uno se puede desviar un poquitito en forma natural, pero cuando tú te desvías a la otra vereda, tú dices lo que tú me dijiste al principio, son intereses, ¿cachai? Yo actúo de esta forma por intereses y me vendo de esta otra forma, ¿cachai? Es clarito. Bueno, Lili, no te queremos centrar tanto en ese aspecto, queremos volver al presente. Te estoy dando cuenta que eres un animal político. Te apasionáis con este asunto y como cualquier persona medianamente interesada en la política. Y eso es rico. ¿Qué te pareció los cambios de gobierno, los cambios que hubo hoy día en el gobierno? Lo que ocurrió. Víctor Pérez se ríe. Fue nombrado el senador. ¿Qué te ríes, Jorge? No, que ella se ríe, porque cuando mencionaste Víctor Pérez, salió una sonrisa. Se quedó pegado. Claro. Don Víctor Claudio Pérez Varela. Andrés Salamand, ¿me escuchan o no? Sí, dale. Allá. Andrés Salamand, el senador Andrés Salamand también, de Renovación Nacional, con su invicta carrera. No, y además invicta carrera en elecciones. No conozco ninguna elección que haya ganado él. No, en el desierto. Claro, después la travesía del desierto le hizo mal. Va a la cartera de Relaciones Exteriores. Muy diplomático él, pues. ¿Qué tiene de Relaciones Exteriores? ¿Qué tiene de diplomacia? Bueno, después profundizamos eso. Y Desbordes, se lo sacan de encima, Desbordes que le estaba causando mucho daño en el Parlamento, y lo colocan en defensa. ¿Qué conoce Desbordes de defensa? Bueno, fue Paco, fue teniente. Oye, ¿le cuento una anécdota a Luis Miguel rápidamente? ¿Ya? ¿Sabe otro Paco que estuvo ministro de Defensa antes? Carlos Ibáñez del Campo, Carlos presidente de la República. Así Carlos Ibáñez del Pan. Bueno, Ojo con lo que se nos viene. Y la historia, ¿ves? Dale nomás. Monkever Monkever reemplaza a Claudio Alvarado, que Alvarado duró un suspiro. menos que Matías Fernández en el Colo-Colo. Entró y se lesionó.
Claudio Alvarado lo sacan de la Secretaría General de la Presidencia y entra Cristian Monkever. Bellolio, un diputado UDI que se caracterizó por ser más dialogante, vendía esa pomada, pero ya ayer, el domingo, se notó que estaba mucho más tirado, se viene hacia la derecha, se va a la Secretaría General de Gobierno, y Carla Rubilar pasa al Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros, Lili, hace un par de semanas con Jorge comentamos que Alaman estaba bregando por tener un gabinete más duro, un gabinete del rechazo, y parece que le dieron la herramienta, ¿no es cierto? O sea, Víctor Pérez, ¿qué me puede decir Víctor Pérez, ministro del Interior? O sea, para mí Víctor Pérez es la peor carta, digamos, en el sentido productivo, creo yo, de buscar ese supuesto diálogo, ese supuesto intenciones que decía el gobierno hace unas semanas atrás, que querían que la oposición pudiesen finalmente sentarse a conversar. Yo creo que con este gabinete, honestamente, es difícil poder pensar que va a haber un diálogo. Yo personalmente lo vi casi como una declaración de guerra. Ver a Alamán, ver a un exalcalde de Pinochet designado como Víctor Pérez, a un Belolio que hace una semana atrás dijo que iba a votar por el rechazo. Uno lamentablemente ve en esta carta de presentación que hoy nos muestra el gobierno que no hay no hay ganas de diálogo, sino que simplemente va a enfrentarse a esta otra parte del país que dice lo contrario. Me parece la jugada menos inteligente que ha tenido y siendo que Piñera nos da todas las semanas algún detalle para destruirlo, esto yo creo que ha sido lo peor. ¿Por qué Víctor Pérez? Yo creo que Víctor Pérez está ahí por dos simples razones. No quedan más coroneles. Y la UDI está pataleando hace mucho tiempo en que ese es su ministerio de la UDI. Aquí hay que nunca perder el norte, que es tan triste ver esto. Yo estuve dentro también del partido en el primer gobierno de Piñera. Y esto es cueteos. Oye, esto es mío, esto es tuyo, tengo más poder acá. ¿Para qué? Bueno, ustedes saben perfectamente eso. Entonces, Víctor Pérez es el último, a mí, desde mi lectura, el último coronel al que se le puede echar manos, entre comillas, porque Coloma, internamente Coloma es el chico Coloma. ¿Qué quiero decir con esto? Que internamente siempre se decía, pucha, es que el chico Coloma es buena onda, pero no, como que es tibio Coloma. Por lo tanto, no era una carta para poner en el Ministerio del Interior, no. Sí, Víctor Pérez es un personaje sumamente duro y, ojo, un detalle no menor, un seguidor absoluto de Andrés Chadwick. O sea, lo que Andrés Chadwick diga, Víctor Pérez lo hará. Perfecto. Ahí estás diciendo muchas cosas. Un regalón de la Coca Van Rieselberghe, o sea, quien está pataleando hace rato para que le devuelvan el ministerio. Claro. No, que un detalle de Víctor Pérez que mientras escuchaba a Lili recordé que leí en la tarde, ¿ya? Y primero que él votó en contra, ¿no es cierto? Con estos temas que han estado votando ahora en el Senado, ¿ya? Fue uno de los senadores más duros, ¿ya? Pero por otro lado, miren lo que sale aquí, la tercera, estoy señalando la fuente al tiro, ¿ya? Él ya no podría ir a la reelección como senador. No, entonces, pues este es el premio de consuelo para que jubile. ¿Te fijas? No. Jubile como ministro del Interior. Y no es chiste. Ahora le doy un datito, don Luis Miguel, un datito que lo encontré simpático, pero claro, son estos juegos que me gusta hacer a mí. ¿Te sabe que cuando está de cumpleaños don Víctor Pérez? El 18 de octubre. Mira. Ahí lo dejamos, ahí se lo dejo. Oye, lo que yo quería decir, efectivamente, lo último que dijo Lili es claramente una explicación del por qué está ahí. O sea, lo puso Chadwick, está claro. O sea, Chadwick sigue siendo el poder tras bambalinas, ¿no es cierto? En las sombras. Porque Víctor Pérez, en realidad, aparte que tiene una apariencia así muy funesta, muy fúnebre, yo lo relaciono siempre con un enterrador, ¿cachai? Esos tipos que llevan el que te va a anunciar, te da el PS, no sé quién, maestro de ceremonia en los funerales. Tiene un aire para la Bass Collins. No sé. Nunca me voy a olvidar de que se lo dije en la tarde a Lili, una portada cuando asumió el primer gobierno de Sebastián Piñera, dijo, en este gobierno se va a pagar la deuda histórica. Ajá. Y
Obviamente nunca pasó nada, y con ningún gobierno, así lo dijimos la semana pasada, la deuda histórica viene del tiempo de Nambiji, y han pasado la concertación en todos sus modos, y ahora Piñera y tampoco se ha pagado. Pero te quería mencionar, para mi gusto, Víctor Pérez tiene muy poco peso político, o sea, intelectual, quiero decir. A lo mejor tiene mucha influencia, muchas redes que lo van apoyando, tú lo acabas de mencionar, pero intelectualmente hablando no es un senador destacado, No. no ha sido un dirigente destacado, o sea, es como el típico, mira, en los masones tienen un dicho también que tú te colocas, te sientas y vas ascendiendo sin hacer nada. Y como que él ganó esa antigüedad en la UDI, porque está entre los coroneles y los fundadores, y se relacionó bien y llegó ahí donde estaba. Es de poco diálogo. Yo creo que eso fue, como tú mencionaste, le cerraron la puerta a la oposición. Y lo que yo veo es que es un tremendo autogol el de gobierno, porque es un gabinete del rechazo, pero Exacto. según la última encuesta CADEM, que sabemos que es pro gobierno, te habla de más del 85% de la gente está votando por el apruebo. Exacto. Tendría que ocurrir un terremoto muy grande para que se revirtiera esa encuesta y ganara el rechazo. Entonces, el gobierno pone toda la carne en la parrilla por el rechazo, sabiendo que va a perder. En octubre van a tener que cambiar este gabinete nuevamente. ¿Sabes lo que a mí a lo mejor mi lectura es más romántica, puede ser, pero yo no logro entender cómo Piñera no le cuadra que No la sincroniza. provocación, exacto, la provocación ha sido parte de su gobierno todo el tiempo. O sea, vemos a un Mañalich en su minuto, que, pucha, todos estresados con este tema de la pandemia, era un caballero que la verdad irritaba a cualquiera. Cecilia Pérez, Esta antes, ¿te cuestión, acuerdas? Cecilia Pérez, bueno, para qué decirle, Cecilia Pérez, por eso te digo, ha sido su tónica, ha sido de provocación, o por eso digo, es una simple visión personal, pero este gabinete, es decirnos, se acabó el juego, o sea, casi como que este va a ser los milicos que me van a proteger este año y tanto que me queda, es como Por los que eso, van a estar, es por eso te decía yo al provocador en principio, todo su esplendor. ¿será el último gabinete de Piñera? Porque estos van derecho en la rodada, cuesta abajo, ¿cachai? O sea, es evidente a la luz de los hechos que van a perder en octubre. ¿Y cómo se la juegan por una alternativa tan extremista hacia el otro lado? Por otro, quiero recordarte a ti y a Jorge que hace un par de semanas más, quizás anda dando vuelta en el ambiente un tema con la salud mental del presidente. Y que una de las cosas que argumentan es que este cambio de estado de ánimo estaría dando indicios de que algo le está ocurriendo a él en su salud. Un día te llama a la unión, a la unidad entre todos los chilenos, y después te está declarando la guerra. Y ahora está pasando eso. Ahora está Sí, pasando lo que tú estás diciendo. Luis Miguel, imagínate a la man. claro, mira, Luis Que eso Miguel, quería aportarles algo más, que sigo leyendo la tercera. Fuad Chaín, ¿ya? De la democracia cristiana. Tú me lo mencionaste, Luis Miguel. Dice, con esto ganan los halcones y el gobierno se atrinchera en el rechazo a una nueva constitución. ¿Ya? O sea que la otra mirada es peor. Mira, Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, aquí lo resume todo. Dice, Piñera usó su última jugada para volver a la trinchera en vez de acercarse a la gente. ¿Viste? Esto solo permite, lamentablemente, pronosticar mayor polarización en el país. Si él creía que iba a ganar algo con estos personajes, lo único que ha ganado, bueno, por algo han comprado tanto material últimamente para Carabineros y Fuerzas Armadas, pues ustedes saben que el ejército le compraron escopeta antimotines al ejército, no sé para qué, ¿ya? Pero eso es una de las compras que se hizo hace un mes atrás, ¿te fijas? Por ejemplo. Entonces, claro, el gobierno va a apostar a mantener el orden a como de lugar, ¿ya? Y nuestros amigos del rechazo, ahora sean dos ministros, ¿no es cierto?, no van a comentar más del rechazo, pero supongo que desde el podio que tienen ahora pueden hacer muchas cosas, Belolio incluido, ¿ya? Para tratar de evitar el plebiscito de octubre. Y yo es un creo que hay arde Troya. gabinete pro UDI. ¿Tú qué me ibas a decir de Alamán, Lili? No, A a ver mí si me coincidimos. sorprende porque Alamán es como el niño símbolo del rechazo. Es como la Cubillo, es como Te Ciro, ¿no? potencian los dos. Exacto, es como Se hizo tan son insoportable. ella sí. O sea, yo los dos, la verdad es que me generaron ya un nivel de rechazo absoluto. O sea, están Literal. totalmente personalizados con el tema. Ellos generan rechazo. Ellos, Pero ahí, claro, exactamente. ahí está, yo no sé qué opinan ustedes, por qué lo coloca a él en relaciones exteriores. Relaciones exteriores ha sido para Piñera, ¿sí? Yo no me con otro gobierno, porque en este caso ha sido el gobierno de Piñera el que ha menospreciado esa cartera. Puso a un títere, Roberto Ampuero,
como canciller. Creo que ha sido el más triste personaje que ha ocupado ese puesto en la historia de Chile. A lo mejor ni siquiera en tiempos de los militares fue tan menospreciado esa cartera. Te lo digo bien en serio, porque me acuerdo de 3 o 4 y fueron muy buenos cancilleres y hay gente que tenía respeto también por la diplomacia. Pero bueno, puso a Roberto Ampuero y después como que había enmendado ese rumbo al poder a poner a Teodoro Rivera. Un abogado, un destacado abogado, que logró mantener buenas relaciones, manejó buenas relaciones al interior del ministerio, manejó con cautela esas mini crisis que hubo con el gobierno de Fernández en Argentina, siempre estuvo, incluso cuando tomó la decisión de cerrar algunas embajadas, fue como cauto e hizo todo el movimiento como se acostumbra a hacer en relaciones exteriores. Y pone a Alamand, que es como poner a un elefante en una tienda de cristal. Es un bruto que no escatima en conflicto, que en relaciones exteriores no tiene idea de nada, no tiene una experiencia en relaciones exteriores, y justamente en un momento en que, recordemos que el gobierno, una de las ideas del gobierno de Piñera era consolidarse como líder regional. Piñera ya no es líder regional, tenemos problemas con los vecinos, tenemos problemas con Argentina, bueno, no tenemos ningún tipo de relaciones exteriores, y pone a Alamand, que claramente es un operador político, ¿no? Sí. O sea, yo la verdad es que tampoco le veo ninguna lógica a que un personaje como Alamand esté ahí. Es más, me asusta como simple ciudadana al verlo constantemente, ya que los matinales se han convertido casi como en los termómetros de hace 10 años, y peor yo creo, la verdad. Porque antes por lo menos se debatía, ahora hay que escuchar a estos personajes en sus extensas discursos o eslogan para defender sus posiciones. La verdad a mí me confunde el personaje. Alamand no me lo imaginé de verdad, por más que sonara y qué sé yo, no me lo imaginé jamás en el gobierno. O sea, es como que volviera a la Cubillos, para mí era como, me estáis, o sea, eso, por eso te decía, me estáis provocando, ¿qué estáis buscando con esto? La verdad que yo lo tuiteé en la tarde, esto es como una declaración de guerra, porque verdad que es como parándolos todos ahí diciendo ex de Pinocho, ex de no sé qué, cara actual del rechazo. Entonces como Belolio, pues, compadre, que hace una semana viene diciendo yo voy por el rechazo. O sea, tuvo una carta de presentación hace una semana el que va a ser el vocero. O sea, ¿qué nivel de integración va a lograr con la ciudadanía un personaje que ya dijo su posición, que ya tiene claro y lo dijo públicamente? Eso no es buscar un diálogo, dialogar con la ciudadanía. Eso, a mi parecer, es una provocación. Y no entiendo en qué estaba pensando, si es que lo estaba haciendo nuestro presidente, porque el ejercicio no le veo la rentabilidad. A eso voy. Exacto. O tenía que pagar y le tocaba el último periodo para pagar, tal como decían ustedes hace poco. En este momento tenía que dejar que se jubilaran algunos que ya no iban a salir más. Tenía que darle un buen, porque son bastante buenos ¿cómo se llama? Los premios de despedida que te da el gobierno. Pues recordemos a Sichel en el Banco Estado y así. Pues. Son buenazos, son súper buenas las despedidas. Una embajada en Argentina, o en Nicolás España. Mocker. Y tenemos para tirar la chuña. Entonces, Te la farreaste, Lili. Si hubiera seguido, a lo mejor que estaba en este momento creada cultural en Italia o en Grecia, cómo se fue la regalona, ¿te acordás? Eso te iba a decir. Ah, era la Carmen Ibáñez. La Carmen Ibáñez, claro. Te iba a decir la regalona. Entretenido, claro. No es tan bueno irse a Italia en este momento, por el COVID. Claro, de todas maneras. 6 meses más cuando estemos ya todos contaminados, imagínate. Claro. Oiga, don Luis Miguel, una cosita antes de irnos a la pausa, bien breve. Ya, ustedes dicen, Lili dice, no entiendo este gabinete, declara la guerra al país. Tú, Luis Miguel, dice, mira, pone pura gente del rechazo. Para mí está súper obvio lo que está pasando. ¿Ya? Estamos casi en agosto ya, casi en agosto. Hay que levantar las medidas de la pandemia, poco a poco empezar a desaparecer la cuarentena, la gente va a empezar a aglomerarse de nuevo, ¿ya? Y vamos a llegar al 18 de octubre y todos vamos a ir a celebrar el cumpleaños del ministro del Interior a Plaza Italia. ¿Qué quiere que le diga? Oye, un ministro, un dato, ministro del Interior que por lo menos hasta el 2014 que yo me comuniqué con él, no pasaba Piñera.
Así que ojalá que se hayan hecho amigos, porque sería bastante extraño que se lleven mal, po. Que se hayan abuenado tan rápido, claro. Es que yo a los dos personajes son bien pesados los dos, ¿ah? Yo creo que... Oye, Lili, yo te pedí que estuvieras hasta las 19. No sé si te puedes quedar un rato más, Sí, porque obvio. nosotros estamos hasta 19:30. Conversemos. Queda un bloque nomás, claro. Perfecto, entonces. Soy un alorito. Miguel, vamos a la pausa entonces y nos vamos con la frase que lanzó Jorge. Estuvo muy buena, celebrar el cumpleaños del ministro del Interior en la Plaza de la Dignidad. Vamos a la pausa y volvemos entonces con el último bloque con nuestra invitada Lili Zúñiga. Muchas gracias. Gracias. Ya estamos de vuelta peleando aquí con mi amigo Jorge Laya para variar. Cuando son las 19. ¿Ah? ¿Era que no? De eso se trata el programa, ¿no? Claro. Ahora sí que no me puede tirar cascarita de naranja, ahora sí, pues, porque estamos virtuales ahora. Le va a tirar un rayo por la cámara. No cuente esa historia, señora Araya. Cosas del colegio ya. No, te digo saliendo que... los trapitos al sol. Claro. No, si lo más divertido cuando llega este señor, llega a mi casa y me empieza a contar esa historia a mis hijas, po. Yo que para mis hijas, yo tenía así, era como Difamando de una. como Longueira, ¿cachai? Íntegro, y para mis hijas me transformé en el más desordenado que había. Cosa que ninguna de las dos cosas son ciertas. No, estábamos recordando pasos de Lili en los municipios, en el municipio de La Florida que estuviste, y también de tu historia en la UDI. Bueno, estábamos hablando de Alamant, del paso de Alamant al Ministerio del Interior, y Belolio. Belolio, que también ha tenido una vuelta de tuerca a lo que era antes, digamos. También estaba por el apruebo, era de los más liberales. Mira, Alamant fue de los más liberales entre los liberales en su momento. ¿Te acuerdas de la política de los acuerdos? Claro. Claro, ahí era útil porque le servía la cuestión de la política de los acuerdos. Pero después, es que al lado de Onofre Jarpa cualquiera es liberal. Bueno, claro. ¿Cachai? Pero después... Claro, y después te aparece Belolio, también como la patrulla juvenil, en algún momento se le dijo, pero ya demostraba, me acuerdo cuando se discutía la reforma educacional del gobierno de Michelle Bachelet, él mostraba su espíritu férreo UDI, neoliberal, así, ultra ortodoxo. Entonces a mí no me sorprende que haya tenido una cuestión, un vuelco, creo que ahora está en su caudal como le corresponde. Tenemos entonces a tres: Víctor Pérez, Andrés Alamant, Belolio, que ya no son los liberales que hubiéramos querido. E insistimos, a la Carla Rubilar la sacaron, la pusieron en el Ministerio del Desarrollo Social, porque la Carla Rubilar también te puede caer bien o mal, es lo que siempre decimos con Jorge. Sí era más liberal que los que estaban quedando, pero se fue Blumel, que era liberal, se fue la Carla Rubilar, que era liberal. O sea, la roulette puso a los que él quiso. Tal cual. Hizo su jugada. El papá habló. Yo creo que papá, lo que tú decías delante, te preocupaba cómo lo hace Sebastián Piñera. Y tú que has estado más cerca del poder de lo que nosotros nunca más pudiéramos estar, que esta cuestión se maneja así, ¿cierto? O sea, tú ves al poderoso, pero tienes los asesores que le hacen la pega, ¿no? O sea, por supuesto. Y es parte de lo que yo creo que está dentro de lo sucio, de toda la contaminación que en 2014 se destapó una parte y que lamentablemente no pudimos volver a ver que se acercara, digamos, a seguir investigándose. Sin ir más lejos, recordemos qué pasó con los informes de los senadores. Nunca más supimos. El Senado se opuso a entregar informes, se opuso, y de un día para otro hubo algún cambio comunicacional en nuestros medios de prensa y no supimos más de los famosos informes. Entonces, por algo es, porque el poder se tiene que mantener donde lo tienen ahí guardado. Se han mezclado las familias, tenemos a los Coloma con los Hoffman, con los Silva, ¿me entendí? Entonces, obviamente es una vaquita que da mucha leche y que evidentemente van a hacer lo que sea con tal de cuidarla. Y por eso te decía adelante, yo creo que esto más que una jugada de Piñera o de el señor La Roulette, no sé la verdad, es una mala forma, creo yo, de cobrarle los partidos lo que le debían casi. Yo lo veo así. Y eso lo hizo armar lo que tiene en este momento y que, insisto y reitero, no me parece
que esto sea una señal del gobierno a decir, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que la estamos embarrando, que no vamos por un buen camino, que hemos metido la pata y venimos con esta nueva gente a hacer los cambios. O sea, teníamos a puros caballeros y pensamientos del año 70, compadre. Entonces, no sé si será, aquí nos podría ayudar como historiador, a ver si la historia se repite, porque no sé cuál fue la lógica, honestamente, de esta elección. Yo a Belolio no lo puedo ver como un vocero. O sea, la Carla Rubilar yo no la hubiera sacado. Yo honestamente creo, insisto, tal como decías tú, para algunos buenos, para otros malos, pero por lo menos mantenía el mono de ya estamos escuchando, más cercana, más buena onda, más sencilla, con ese como, hasta el tono de ella era mucho más cercano. Conciliador. Exactamente, un Belolio, no sé, cambia de color. O sea, pero yo creo entonces, Lili, Jorge, yo creo que es volver a su causa normal, porque en el puesto de la Carla Rubilar antes estaba la Cecilia Pérez, que es muy parecida a Belolio. Y causa harto escozor, pues. Exactamente. Claro, y Jorge, es parecida a Belolio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de hecho, Belolio hoy día, yo lo escuché cuando se presentó ahora como ministro, ¿no es cierto? Dijo que es verdad que él había hablado del rechazo, pero ahora como ministro le garantizaba a todos los chilenos un plebiscito impecable. Y le vamos a creer. Es como la ministra, es como cuando asumió la ministra de la Mujer, la Mónica Salaquet. Una cosa así, claro. Cuando ministra se iba a preocupar del tema del aborto, pero antes que fue diputada no lo tenía claro. Entonces estaba en otra. Claro. Oye, por favor. Les quiero preguntar a ambos. Tú antes mencionaste, Lili, que Víctor Pérez aparentemente no es de las cercanías de Sebastián Piñera. No. Sabemos que Mario Desbordes tampoco es de las cercanías de Sebastián Piñera. Pero conversamos aquí en la mesa con mi esposa a la hora del almuerzo. ¿Será que es imposible que digas que no a una invitación de un presidente de tu sector político a ser ministro? ¿Será que por lealtad a tus ideas, no sé, a lo mejor estoy siendo muy idealista, tienes que aceptar? Porque perfectamente Desbordes, ¿por qué no dijo que no? ¿Cachai? Si lo sacaron de donde estaba para quemarlo en un puesto que no, o sea, para esconderlo en un puesto, él iba galopando muy firme para ser presidente, para la reelección de Renovación Nacional y quizás para otro puesto de congresista, ¿no es cierto? Pero aquí, pum, lo sacaron del mapa. Y en el caso de Víctor Pérez, bueno, lo ponen, saben que es un regalo para él porque nunca iba a llegar a ese puesto de vicepresidente de la República. O sea, el tipo va a ser vicepresidente de la República. ¿Cachai? Lo más alto que puede haber llegado alguna vez. Pero, ¿uno puede decir que no al presidente? Jorge, Lili, ¿qué? Yo creo que, no sé, yo creo que sí, pero no. Depende de tu relación con el partido. O sea, claramente yo creo que Víctor Pérez, no sé si para él pudiese, o sea, estaba dentro de su interés decir que no. Yo te podría apostar que él no lo podía creer y estaba como cabro chico saltando cuando le dijeron que eres el ministro del Interior. O sea, tal como dices tú, su carrera como parlamentario pasa sin pena ni gloria. Esta es la guinda de la cereza para su carrera política. O sea, él puede morirse diciendo, llegué al Ministerio del Interior. O sea, plena confianza del presidente. Luis Miguel, dos cositas. Lili me decía como historiador, no, yo soy profe nomás. Ya, profesor de historia, no investigo. ¿Ya? Pero respondiendo a tu pregunta, que varias veces con Luis Miguel lo hemos comentado, ¿ya? La historia no se repite. ¿Ya? Lo que pasa es que la naturaleza no ha cambiado, la naturaleza humana no ha cambiado. Entonces la ambición, el poder, la economía, la riqueza, el egoísmo, la codicia que hablábamos con Luis Miguel, eso no cambia. Entonces desde los 60 y no sé cuántas puñaladas de Julio César al 12% de Piñera, no es que la historia se repitiera, simplemente es la misma naturaleza humana que no aprende. ¿Ya? O como dice por ahí Jorge Santayana, un filósofo norteamericano, decía, de la historia lo único que aprendemos es que nada se aprende. Que la gente no aprende. Es cierto. Pero eso. Y una segunda cosa, Luis Miguel, segundo detallito en relación a lo de este gabinete. A mí me queda súper claro. O sea, tú dices que cómo que esta gente está hablando de aquí. Para mí, este cambio de gabinete simplemente el gobierno lo hizo para arreglar los problemas de Chile Vamos. No para arreglar los problemas del país. No para arreglar los problemas del país, sino los problemas de Chile Vamos. Entonces ahora Jacqueline quedó feliz a tomarse su copita, feliz ella, ¿no es cierto? Porque ahora tiene ministro de Interior de nuevo.
¿ya? Vale. Evópolis lo sacamos de circulación, renunció hasta el presidente de Evópolis, así que chao, ¿ya? Y Renovación Nacional, estaban los dos niños peleando, Alamán con Desbordes, ya, uno para cada lado. Y les dieron un ministerio. Claro, tú a Defensa, tú a Internacional, y se acabó. Y tengo orden de nuevamente, en Chile vamos. Tal Pero eso es cual. todo, porque el resto del país, oye, Lili, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo y con Luis Miguel, hace meses que venimos diciendo, hace rato que no hay gobierno, entonces ya No ni hay. importa lo que hagan. Tal Estamos viendo cual. el desgobierno total, ese es el tema. Exactamente. Yo ¿Te estoy de fijas? acuerdo contigo. Sí, buen análisis, Jorge. Y lo que decían también ustedes, obviamente en el puesto de presidente de un partido de la coalición de gobierno es imposible decirle que no al presidente. Porque si no, decir, bueno, tú tanto que estés criticando, ven a apoyarme. Y él en un momento le pidió, en ese matinal que hubo la semana pasada, le enrostró a Alaman que no le había dado el apoyo. Entonces, yo creo que se fue metiendo en un zapato chino, como lo dijimos en su momento con Jorge, respecto del 10%, del famoso 10% que se promulgó la semana pasada, y que no lo alcanzamos a analizar. Un detallito, Luis Miguel, un detallito chico nomás, que Lili mencionó, tú mencionaste a la roulette, ¿no es cierto? Ya no cabe la menor duda que el presidente Piñera no gobierna. Él se pone sus colleras de oro, eso es lo que más le preocupa, ¿ya? Que le quede más o menos la camisa por ahí porque nunca le queda bien. ¿Ya? Claro, y sale a anunciar. Y fíjate que ya le pasan el papelito, es como que es un autómata, está parado y le van pasando los papelitos y él va anunciando y al final lo mismo de siempre. Vamos a reprimir más a los chilenos y así vamos a estar todos más unidos, listo. ¿No? Y no es chiste. Pero es que eso es como una olla a presión social. Yo eso es lo que encuentro que... Sí, eso es lo que a mí me da miedo. Yo lo tomo a la broma porque si me pongo serio, me da miedo. Entonces prefiero con Luis Miguel, preferimos como reírnos un poco, hacerlo más coloquial, pero en la práctica estamos viendo momentos más o menos complicaditos. Pero no peores que otros de la historia de Chile, no peores. Las alternativas no eran mejores tampoco. Acuérdate que anoche se hablaba de Belín Matei. Sí, en realidad. Incendio total. No, claro, ahí sí, como decía ella, se incendia Santiago, se incendia Chile, incendia el país. Claro. Se incendia el país. Se incendia, bueno, me acordé, oye Luis Miguel, me acordé del general Pinochet, pues ya que estamos hablando de Víctor Pérez, ¿no es cierto? Que tiene buenos recuerdos general. ¿Ya? El general Pinochet, claro, ¿te acuerdas de la broma que hacían, los chistes que hacían, que decía, estamos frente al abismo, pero Chile dará un paso adelante? ¿Viste? Yo creo que Piñera está en la misma situación ahora. Esto no está entre la espada y la pared, está frente al abismo y no tiene nada más que hacer, pues. Bueno, como tú decías, yo creo que aquí ya no hay gobierno, se acabó el gobierno, no hay un programa, no hay unos hitos que seguir, no hay como le dicen ellos, un plan de ruta. Viene ahora la cuenta pública, ahora el 31, ¿no es cierto? Vamos a escuchar va a ser la cuenta pública más desentonada con la realidad que hemos escuchado en los últimos años. Todas las cuentas públicas son desentonadas, ¿no es cierto? Todas nos cuentan un país ideal, pero esta se va a pasar. Sí, yo creo que ese va a ser el tema para nuestro próximo martes. Claro, el próximo martes lo vamos a poder analizar. El 4. Pero, claro, o sea, y la gran derrota que sufrieron fue con el 10%. Ese fue el tiro de gracia, creo yo, a mi parecer. O sea, ya que el gobierno mostró tal rechazo al proyecto del 10%, que no dio ninguna posibilidad de no entender que ellos no estaban de acuerdo con una cosa que era evidente. O sea, ¿cuánto? El 80 y tantos % de los chilenos queríamos y apoyábamos. 32. Porque ellos dicen, o sea, mira, soy muy de frases, yo siempre me quedo como con palabras, frases que me hacen... Me acuerdo perfecto cuando estaba la interna de Pérez contra Silva, que una vez Pérez se juntó con él un café, y esto es una infidencia, porque yo ya me hice famosa por contar infidencias, así que no importa. Pero es para poder mostrar... ¿Como la corbata? Claro, como la corbata. En definitiva, cómo ellos sienten esto. Y Pérez llegó sorprendido y me contó. Me dice, Silva me confesó que tiene miedo porque él nunca ha sentido lo que es la pobreza. No sabe lo que es necesitar algo. No entiende. Esa sintonía no la tiene. Y para él era un dolor. Imagínate lo que te estoy contando. Muy Opus Dei, muy Opus Dei, muy sentirse culpable por todo, ¿cachai? Pero es que por lo mismo ellos no tienen, pero más allá de sus culpas, es no tener ninguna sintonía con la verdadera realidad. Es no entender que en este caso, volviendo al tema, el 10%
lamentable o favorable, como quiera verlo cada uno de los contribuyentes, o sea, de nosotros, digamos, es un paso, una mano que necesitábamos, me sumo, porque este cuento no está fácil. Nos metieron a todos en un cajón, nos pusieron un candado, nos dijeron se acabó, estamos enfermos, así que todos para adentro. Y el Estado nos dio alguna facilidad, ninguna. La única fue un préstamo con Crédito, sin intereses, crédito. era como un comercial. Sigue Era endeudándose. un comercial de un banco. Entonces tú querías salir de la caja y le decías, compadre, estoy hasta acá con las deudas, no me ofrezcas más crédito. Y no entendía que la única forma era el 10%. Y me parece lo más justo que ellos, y para uno, y lamentable para el gobierno que no lo pudiera ver. Que no, Entonces, no lo entendiera, claro. Eso es lo que señaló Desbordes cuando le dijo, yo sé lo que está en la calle. Y mira, Jorge, se nos pasó esta cuestión, pero íbamos a hablar también de los orígenes de los parlamentarios, de los colegios particulares, colegios subvencionados y liceos. Claro. Se lo había mandado a Jorge durante la semana. Pero claramente, Desbordes, que venía a un liceo en la cisterna, él decía que conocía esa realidad. Pero yo creo que, bueno, esa desconexión es lo que produce en la política, por ejemplo, tremendos sueldos como los que ellos están ganando. O sea, se imagina que Pepe Out en su momento, cuando viene Boric y el otro, ¿cómo se llama el otro de Giorgio RD? Jackson. Y Giorgio Jackson, y postulan al principio, cuando apenas asumen la rebaja de la dieta, claro. Dice, es que estos niños no saben lo que es pagar pensión alimenticia. O sea, estáis hablando de una persona que tiene 6 millones de pesos en el bolsillo todos los meses, ¿cachai? Claro. Todos los meses. Y hay gente, bueno, ¿para qué vamos a entrar en ese detalle? Con 500 lucas, 600 lucas aquí la gente y con menos. Y se la arregla perfectamente bien. Aquí el gran problema es esa desconexión que hay entre el poderoso, y cuando digo poderoso, entre el político y el empresariado. Porque gran culpa de todo esto la tiene el empresariado también con pagar bajo sueldo. Acuérdate tú cuando el obispo Goich fue el que habló de los sueldos éticos. Sí, ¿Cómo se burlaron y se rieron de él? ¿Cuántos problemas no hubiéramos ahorrado en esa época? Exacto. Pero lo que me parece más interesante que ocurrió en estos días es que gente profundamente neoliberal que ha firmado y ha vociferado que quiere un Estado pequeño, sin grasa y cada vez achicando más el Estado, está viendo ahora como excusa para no dar el % que hubiera ayuda estatal. Eso te dice claramente que los tipos no tienen idea de lo que están firmando. O que ideológicamente son débiles, pero así a carta cabal, ¿cachai? O las dos cosas. o el interés también que tienen, ¿cachai? Pero... Claro. Oiga, Miguel, ¿le puedo contar una infidencia como siempre? Algo muy personal. Se ríe, ya sabe lo que va a decir. Le voy a contar algo muy personal. Yo estoy tan preocupado por el retiro del 10% que cuando me toque jubilar, que de acuerdo a todos los feroces pronósticos voy a perder como entre 20 y 15, 20 lucas, ¿no es cierto? Más o menos. Bueno, le cuento que entre enero y abril perdí 500 lucas. No sé de qué me preocupo entonces. ¿Qué cree que le diga? Jorge, ¿te acuerdas que lo que decíamos? Hace 3 meses... Cualquier rentabilidad. Un 8 o un 10% de mis fondos. Entonces, claro, que lo pierdan ellos está bien, pero que yo me farré el 8 o 10% de mis fondos está mal. Eso no se puede. Claro, entonces, ¿qué quiere que les diga? Bueno, trabajaremos los 75 años, ¿por qué vamos a hacer? Y lo más gracioso es que hace poco tiempo habíamos escuchado que los diputados, principalmente una diputada, la diputada Hoffman, decía que ella no quería que el Estado fuera paternalista. Claro, pues. Y resulta que de un día para otro se convirtieron en nuestros papás tan preocupados de nuestro futuro. De que no quería que nosotros tuviésemos problemas y que ellos nos iban a proteger para ese destino de la vejez. ¿A dónde? Y que no viviéramos el Estado, Lili. Eso dijo. Y que eso dijo. Y después se dijo, y les recomiendo una página, reguleque.cl. Tú puedes encontrar ahí, hubo gente que empezó a buscar y descubrieron que un hermano de la Pepa Hoffman trabaja en La Moneda, una hermana trabaja en un ministerio, la cuñada trabaja... La que está casada con Coloma, exactamente. Hay otra cuñada que está trabajando no sé dónde. Y finalmente son 4 o 5 personas del entorno de la Pepa Hoffman que viven a costa del Estado. Y entonces, anda a revisar los hijos de Coloma, y anda a revisar, ¿cómo se llama? Cercotec. Cercotec es un servicio que es una oficina cajadora de favores políticos. Impresionante, sueldos, sin títulos. Es un circular de personajes que tú decís, no lo puedo creer. Donde bueno, y un hijo...
hacemos esfuerzos los padres por generar profesionales, pagar estudios, que nuestros hijos puedan tener una carrera, pero si tú entras en política, se los digo, conozco a varios, no hay que pasar por la universidad, no es necesario. No, Pasáis por cuarto medio, te hacía amiga de uno y pasáis, pero en banda y ganáis 3, 4 palos, fácil. Y sin lo que dijo, Voy lo entonces. que dijo, lo que dijo René Alinco respecto de Lagos Weber, que se fue de una beca, no terminó los estudios y no pagó la beca. Oye, Así pero cualquiera. Si el hijo de Coloma tuvo beca presidencial, po. ¿Tonto Coloma? El hijo del senador Coloma tuvo beca presidencial. El Pura, tonto pura Que- meritocracia, no sé, pura no sé si es meritocracia. el Tono Coloma. No creo que es el Tono Coloma, parece que es otro hijo. No Otro sé hijo. la verdad cuál hijo, pero él tuvo beca presidencial. que también trabaja en el gobierno. O sea, hay otro que tiene como 20 y tantos años y que ya yo lo vi por ahí en un informe de transparencia en una municipalidad ganando casi 2 millones de pesos. Claro, claro. O sea, Es que son Fíjate. servidores públicos, están preocupados por Chile, pues. ¿Qué quiere que le diga? Llevan el servicio público en la sangre, Jorge. Tú eres un Lo lle- desconfiado. Lo llevan en la sangre y se lo llevan en el bolsillo también. ¿Qué quiere que le diga? También. Oiga, Pero Lili, mira, ¿sabe que ¿qué más hay? este sitio, ha sido tan este sitio que entretenido? se llama reguleque.cl. Dame un segundito, George. Sí, dale. Reguleque.cl, ellos postulan que salga luego, y está durmiendo en el Parlamento, una ley de... tú mencionaste la palabra, esta cuando existe tráfico de influencias familiares, de ¿Nepotismo? nepotismo, una ley antinepotismo, que ellos dicen, mira, puede ser perfectamente bien que el hijo de tal diputada, que el hijo de tal senador, del presidente, sean capaces, no cabe duda, pero que se sometan a las mismas reglas de selección que todo el resto del mundo. Porque se dan cuenta de una cosa, fíjate tú, porque eso también tú hablaste de Cercotec, el mundo de la municipalidad está lleno de favores. Los operadores políticos, Trabajé ahí también. claro, o sea, he visto a varios pululando, depende del color político, que pululan por la municipalidad de San Miguel. Ahora hay un RN, pero antes había un PS y había un Y es articulador ahí. político también que estuvo en el exilio en España por haber hablado contra Pinochet y ahí aquí andaba armando partido de fútbol con el Manuel Neira. De ese tipo de pega y tú veías ahí, y eran 2,5 millones, 3 millones de pesos. Pero decía este gallo, por ejemplo, Johnny Carrasco y Sadi Melo, alcalde de Pudahuel y alcalde del Bosque. Sadi Melo, sus 3 hijos trabajan en el Estado. Los 3 hijos, ¿cachai? Y uno de ellos, curiosamente, trabaja en la municipalidad de Pudahuel y una hija de Johnny Carrasco trabaja ahí en la municipalidad del Bosque. Entonces, Todo queda en familia. ¿Qué quiere que Es le que diga? está todo así. parece todo león, así. tiene pelo león, huele como león, es león, po. Es león. Claro. Es que eso es lo que ya es, por eso esto, nosotros, yo creo que en la región, ya llevándolo a un plano más macro, nos llenamos la boca de que no, la corrupción en Argentina, la corrupción o sea, sin ir más lejos, de Brasil, de Bolivia, de Perú, las inestabilidades políticas de estos países, como dicen algunos bananeros, qué sé yo, pero nosotros le poníamos corbata nomás a la banana, po, porque al final Buena teníamos, o no, o Claro. sea, esto está sucio hace muchos años, esto ya está cruzado hace muchos años. Yo también lo dije así como talla una vez, pero yo no entendía las amistades entre parlamentarios de distintos colores. Claro. Obviamente no significa que ellos tengan que estar peleando todo el tiempo por sus diferencias ideológicas, sino que existen relaciones demasiado cercanas y tú decís, ¿esto no generará un conflicto? ¿Cómo este compadre dice, ¿me explico? Entonces, hace mucho tiempo, yo siento, por eso apunto directamente siempre al Congreso como para mí un gran ojo y no logro entender y lamento que los medios de comunicación estén tan preocupados, igual que los políticos, de rentabilizar, los medios de marcar rating y de poner a un Moreira más para que marque más porque el caballero habla pura idiotez, pero perdón, ese compadre es senador de la República y tiene un prontuario, tuvo que pagar, tuvo que devolver plata. ¿Ah? Con el raspado de la olla. No, yo fui sobreseído. A mí me da mucha risa ese término ahora porque todos creen que por ser sobreseídos son inocentes. Es que debe ser como evangélico, debe pensar que va, se confiesa y está libre de culpa. Yo creo. Una cosa como así. los otros en el pecho se golpean. Y Como los de la UDI, UDI, claro, que van, se confiesan y después comulgan. Y eso sería.
y quedamos listos, ¿no? Es demasiado la mezcla, están todos mezclados, ya todo. Oiga, Lili, ¿sabe qué? Tiene que escribirse la segunda parte, pues, otro libro más, que quedamos con gusto a poco, ¿no es cierto, Luis Miguel? Ya está curtida la Lili. Pero Claro, o sea, perdóname, si ya el primer libro era el difícil, ¿ya? ¿Ahora qué? Pues? Ahora sale más fácil. Ahora le puede poner en la portada una corbata, ¿no? Y podéis postular uno de estos fondos concursables del Ministerio de Cultura. Por supuesto, está diciendo. Total, amigos, hay en el gobierno. Conocidos, por lo menos, conocidos. Pero no Italia. Ni Aún no. era mi destino final y falla. Pero no Italia, claro. Oye, chiquillo, bueno, Pasó llegamos rápido, Sí, pasó rápido. Lili, muchas gracias por haber estado aquí ahora. Realmente se nos pasó rápido esta hora y media. Espero que lo hayas pasado tan bien como lo pasamos nosotros. La verdad que fue muy grato, muy agradable. Les agradezco un montón la invitación. Hace muchos años que no tenía este ejercicio. Bueno, estuve un tiempo en Radio USACH, pero era difícil, fíjate, porque no me podía volver a conectar. Todavía estaba temerosa de entrar. Así que les agradezco enormemente la invitación porque para mí también es un paso a enfrentarme de nuevo, porque ojo, no solamente fui castigada por ello, también fue mucha izquierda que me castigó y no entendía por qué. Así que fue lamentable para mí tener este... Sí, fuego cruzado. Sí, y fue súper duro. O sea, tuve que cerrar redes y qué sé yo, fue power. Entonces, para mí es súper grato poder volver a dialogar, a conversar, a que ojalá se pueda entender que mi fin, de verdad, más allá de mi tema personal, la motivación de poder hacer algo público es de verdad que podamos entender que esto está muy viciado y que de alguna forma hay que tomar esta punta y destapar la olla, porque si no vamos a seguir con los CAE y vamos a seguir con todas estas temáticas que nos tienen envueltos en simples deudas, colapsados como familias, superados por nuestros trabajos que nos estrujan y simplemente porque tenemos un Estado débil, un Estado que no ha entendido cuáles son sus verdaderas responsabilidades. Entonces, nada, les agradezco enormemente el espacio, así que muchas gracias. Y no, a ti. Las puertas están abiertas para cuando desees. Es muy grato escuchar que en algo podemos servir para reencontrarte con lo que te gusta. Ojalá algún día podamos conversar también. Yo tengo con Jorge, hace rato venimos discutiendo una hipótesis de seguir así, con esta alternancia en el poder y con una clase dirigente tan corrupta y tan distante de la gente. Le estamos haciendo el caldo cultivo para que aparezca un Chávez acá, que puede ser, como dijo Jorge antes, un Bolsonaro, por ese triple K de Paine, o puede ser alguien que aún no conocemos y que esté en la izquierda. Y eso sí va a ser muy terrible para todos nosotros porque nadie quiere objetivamente llegar a lo que es Venezuela en estos momentos. No se trata de que seamos Chilezuela y amenazar a nada, pero ni los que estamos en contra de este gobierno lo queremos y mucho menos la gente de la derecha, que hay gente que genuinamente hace política también y quiero rescatar eso. Hay gente que genuinamente hace política y bien intencionada y no se ensucia las manos. Entonces, te agradezco, Lili, las puertas están abiertas. Cuando quieras, muchas gracias. Lo que necesite, y muchas gracias por la visita, ha sido muy grato y lo hemos pasado muy bien. Jorge. Bueno, Miguel, hoy día fue un programa especial para que nuestros amigos editores, ¿no es cierto?, teníamos una gran invitada, buen tema, más encima era el día preciso, porque justo la UDI vuelve a la moneda, ¿no es cierto? Entonces, había que aprovechar, ¿ya? Así que de todas maneras, igual yo antes de irme quería recordar solo un datito nomás, Luis Miguel, usted sabe que siempre cuento la anécdota, pero ahora voy a poner la fecha y después la contamos el próximo martes. Se cumplieron 100 años del asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes, ¿ya? Entre el 27 y 28 de la madrugada, ¿ya? de julio de 1920. 30 fallecidos, ¿ya? Todos los dirigentes arrestados, censura de la prensa, guardia blanca, y todo esto fue en el contexto de la elección presidencial que va a ganar ese mismo año Arturo Alessandri Palma. La historia no se repite, pero si no la estudiamos no aprendemos nada de ella. ¿Te fijas? Entonces, quería recordar solo ese datito, ¿ya? Y a un amigo muy personal, antes de irme, ¿ah? Hace 80 años que lo conozco, no tanto. Él cumplió 80 años. El conejo de la suerte, pues, Bad Bunny. Pero esta es otra historia. Te la comentamos. ¿Verdad? Alguna vez comentamos. ¿Qué prefieres tú?
Walt Disney o Hanna-Barbera o No, Warner pero Bros. ¿te acuerdas cuando estábamos en el colegio, jugábamos con el temporada de pato, temporada de conejo? ese famoso corto. Bueno, ya vamos a hablar de él. Así que, Podríamos bueno, habernos despedido con Rol de la vida. esos todos amigos. claro, y Porky Pig, claro. Bueno, como te digo, así que gracias a ti, primero a Dani Malericán por el espacio, ya, a Miguel por la puesta en el aire, como siempre, a ti, Luis Miguel, por la invitación a conversar estos temas todas las semanas, y a nuestros amigos auditores por la paciencia de escucharnos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Miguel. Lili, te pasaste. Muchísimas gracias. Soy Luis Miguel Retamales y nos encontramos el próximo martes con los temas de actualidad. A lo mejor íbamos a estar hablando de la cuenta pública del 31 de julio. Y quien quiera escucharte, te paso el aviso también, Lili. Si quieres verte nuevamente, este programa Contar de Mañana está en Spotify y está en YouTube. Así que lo pueden ver, nos pueden escuchar y pueden repetirnos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao, adiós.